Hola a todos, y a todas. Soy Abel Pazo, soy investigador predoctoral de la Universidad de Oviedo y formo parte del personal docente e investigador del Departamento de Filosofía de esta universidad. Hoy tengo el placer de introducirles y de presentarles a Mari Bardet, nuestra invitada que acaba de llegar recién de Buenos Aires. Para quien no conozca la obra de nuestra invitada, Mari Bardet es doctora en Filosofía por la Universidad París 8 y también es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente docente en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad General Nacional de San Martín, también en Buenos Aires, Argentina, donde además dirige la Maestría de Prácticas Artísticas Contemporáneas de la Escuela de Arte y Patrimonio. Mari Bardet, además, o mejor dicho, es bailarina y coreógrafa, con todo lo anteriormente mencionado. Su renombre, bueno, pues por resumirlo un poco aquí para introducírselo a todos, pivota en torno a sus múltiples aportaciones a la filosofía de o desde la danza, a la estética, a los estudios feministas y a los estudios queer. De entre sus muchas publicaciones, Mari Bardet es autora de varios libros, algunos de ellos son Una paradoja moviente, Louis Filer de 2021, Perder la cara y Pensar como ver, entre otros. Um, Aun con la relevancia de estos textos para la filosofía contemporánea, su impacto no solamente destaca por su obra escrita. La doctora Bardet también ha coordinado y acompañado múltiples procesos creativos y residencias artísticas, los cuales están muy presentes, más que vivos, en los textos previamente mencionados. Buenos días, Mari, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Contenta? Bien. Bueno, de nuevo, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti. Mi intención es iniciar un pequeño conversatorio, entrevista a propósito de su obra, de su trabajo, que nos permita introducir parte de la problemática que estaremos abordando a lo largo de la jornada de hoy, que sufraga el proyecto de investigación Filósofas en la Historia. Y bueno, que creo que esta conversación puede ser un buen primer plato para todo lo que se viene a continuación. Am, Bien, para comenzar nuestra conversación, profesor Ebardet, quisieras sacar a colación am, una cuestión, una problemática filosófica. Esta circunda en torno a la cuestión de las dicotomías y su papel en la articulación de los que a veces se han llamado, han sido conceptualizados a través de la teoría feminista como los marcos conceptuales opresivos. Por dar una brevísima definición de lo que yo entiendo como un marco conceptual opresivo, según filósofas como la ecofeminista Karen Warren, un marco conceptual opresivo o marcos conceptuales opresivos serían aquellos sistemas de conocimiento que condicionan la comprensión y el trato de los distintos elementos del mundo, influenciados por los ejes de la desigualdad social. Me refiero al racismo, la LGTB-fobia, el sexismo, el capacitismo, etcétera, en todos sus posibles interconexiones, ensamblajes, hibridaciones, interdependencias. Algunas filósofas han destacado, entre estos marcos conceptuales opresivos, tres elementos que son constitutivos de ellos. Estos serían un dualismo valorativo, por medio del cual se organizaría el mundo en términos dicotómicos, en pares de conceptos, un pensamiento jerárquico a través del cual se le atribuiría un valor superior a uno de los polos de la disyunción en relación al otro de los polos, ¿no? Se jerarquizaría así la disyuntiva y ya no solamente se pensaría el mundo dicotómicamente, sino dicotómica y dialécticamente, ¿no? Y una lógica de la dominación, que sería la estrategia argumental a través de la cual se trataría de justificar la opresión del polo al que se le atribuye un valor mayor sobre el polo al que se le atribuye un valor menor. Esta manera de organizar los elementos del mundo ha constituido las problemáticas dicotomías como son y la subordinación de lo masculino sobre lo femenino, de la blanquitud sobre la negritud, de lo humano sobre lo animal, o mejor dicho, de lo animal humano frente a lo animal no humano, de lo cultural frente a lo natural. Estas dicotomías han sido asiduamente conflictuadas a través de la teoría feminista, como usted bien sabe. Um, Teóricas como, no sé, Silvia Federici, Bell Hooks, Teresa de Lauretis, Judith Butler,
han dedicado parte de su obra a conflictuar de manera absolutamente beligerante estos marcos conceptuales opresivos, estas maneras dicotómicas y dominantes de comprenderlo, de organizar y comprender el mundo, a través de, bueno, siendo este uno de los temas, un tema muy frecuente en la filosofía feminista contemporánea. En su obra, Professore Bardet ha identificado una preocupación similar por esta empresa de la deconstrucción o la conflictuación de los marcos conceptuales opresivos y sus elementos dicotómicos constitutivos, poniendo un especial interés, corríjame ahora si me equivoco, en el dualismo que opone el alma al cuerpo o, en versiones más seculares, la mente al cuerpo. Un dualismo que usted rastrea al menos hasta la filosofía cartesiana, hasta la filosofía de René Descartes, y que expone, y esto me parece muy interesante, ahora nos detendremos en ello, como un dualismo valorativo que depende de otro que, bajo mi punto de vista, ha pasado más desapercibido. Quizás en la obra de estas autoras que he ido mencionando no se dedique tanta atención, que es el dualismo que opone lo inextenso frente a lo extenso, y del que usted dice depende el dualismo del alma y el cuerpo. Ahora entraremos un poco más, pero me tomaré un minuto más en hacer un comentario más a su obra. En su trabajo he identificado como una cuestión muy interesante, cómo en su confrontación a estos marcos conceptuales opresivos, usted destaca el tacto como un elemento capaz de constelar o yuxtaponer una palanca que conecta y que sirve para articular o hibridar estas dicotomías tradicionalmente opuestas, ¿no? De una manera tan radical. Recupera así usted el tacto como un sentido fundamental para la filosofía, y así ya rescato el título que tiene la actividad que nos enmarca en este momento. Consigue usted hablar del tacto como, ¿cómo es? Lo tengo aquí puesto. Hablar del tacto como sentido para la filosofía. Reconoce usted una manera de acceder y producir conocimiento a través de un sentido cuyo órgano principal es la piel. Señala muy bien en su obra un órgano que no tiene centro. Bien, después de este brevísimo y bueno, probablemente más que reduccionista exordio o comentario introductorio aparte de su obra, que me he tomado la libertad de hacer para introducirla a quien nos pueda estar viendo, me gustaría preguntarle ya pues algunas cosas si le parece bien. Bueno, primero si podría explicar un poco mejor este entuerto que yo de manera tan simplista he anunciado aquí tan atropelladamente, ¿no? ¿A qué se refiere usted o a través de qué medios defiende usted que se ha estipulado lo inextenso frente a lo extenso, por ejemplo? O cuando expone que el dualismo mente-cuerpo depende de esta dicotomía de lo extenso frente a lo extenso, ¿qué quiere usted decir? Bueno, primero muchas gracias porque la verdad que introducir de manera tan clara y tan rápida todas estas cuestiones es admirable. Voy a retomar algunos de los hilos a partir de sus preguntas. Creo que tengo dos maneras de contestar cómo se me formó esa preocupación o cómo llegué a ella. La primera tiene que ver con la primera parte de la presentación, donde efectivamente vengo de una práctica de la danza junto con una práctica de la filosofía, y que de alguna manera introducir preguntas que vienen de una práctica, como puede ser la danza o las prácticas somáticas, dentro del campo de la filosofía, también ha sido una batalla, hay que reconocerlo, y que para llevar adelante esa batalla tenía que entender por qué prácticas sensibles o consideraciones corporales tendían a ser desacreditadas dentro de un mundo de la elaboración o de ciertos espacios dentro de la filosofía, ¿no? Entonces, también decir que si la filosofía es nuestra casa, también es una casa que peleamos para hacer entrar y reconocer como legítimas algunas preguntas que vienen de otras prácticas no tal vez rubricadas o entendidas como directamente filosóficas. Y yo creo que en esa batalla, de alguna manera, se me ha hecho importante hacer una genealogía de la pregunta por cuáles son los pensamientos legitimados y no legitimados como filosóficos. Entonces, eso es una primera manera de contarlo que me parece importante, porque siempre, digamos, que estamos pensando, también estamos pensando desde un lugar y desde condiciones materiales e inmateriales de producción del conocimiento y de circulación de ciertas preguntas y prácticas dentro de otros campos, ¿no? Entonces, creo que
para mí hacer esa genealogía o indagar cómo el cuerpo podía ser una fuente de interrogación y no un objeto de estudio, ha sido tal vez una de las líneas más fuertes, digamos, que acompañó que acompañó mi recorrido y con la que acompañé yo mi recorrido, para, no tanto para tematizar la danza o no tanto para tematizar el cuerpo, insisto, como un objeto de pensamiento, sino para hacer lugar dentro de la filosofía a las interpelaciones de los pensamientos que se elaboran en la práctica misma, ¿no? Entonces, eso es como la primera manera de introducirlo, y para mí es muy importante insistir que yo no trabajo en filosofía sobre la danza o no trabajo en una filosofía sobre el cuerpo, sino que intento hacer un pequeño lugar que pueda alojar la filosofía y la práctica conceptual, las preguntas que surgen de prácticas políticas y de prácticas artísticas que tienen que ver con ese estrato corporal, vamos a decir, o esa experiencia corporal. Y muy rápidamente me di cuenta de la trampa, digamos, en la que podía caer una suerte de reivindicación o recuperación del cuerpo como temática o como objeto de estudio, que no hacía más que invertir un dualismo, pero no desarmaba su fuente de producción, ¿no? o su elaboración. Por eso hice ese trabajo genealógico, podríamos decir, de volver por lo menos hasta el cartesianismo, espantada por la cantidad de herencias del dualismo que seguimos teniendo, y eso en la filosofía como en la danza, ¿no? Después de un ensayo o de una práctica de improvisación colectiva, volver a hablar de esa experiencia y que todo el mundo diga, ay, es que yo bailé también porque dejé mi cabeza en el vestuario. ¿Qué estamos diciendo cuando estamos diciendo esto, no? Como, entonces, más que hacer una nueva teoría que lo explicara todo, mi trabajo consiste en rastrear algunas otras maneras de traer preguntas y de narrar esas relaciones, ¿no? Por eso me volví a ese momento del cartesiano desde un lugar muy corrido, desde un lugar muy tangencial, que es la correspondencia entre una filósofa, ya que estamos en este programa, una filósofa que se llama Elizabeth de Bohemia, que tiene una extensa correspondencia con René Descartes, que fue una fundadora de una escuela mixta de filosofía, o sea, una gran militante de la enseñanza filosófica para todos, y que es lo que llamo una princesa boxeadora que arrincona a Descartes a través de un intercambio de 5 cartas, justamente en torno a el establecimiento de esa oposición entre alma o mente y cuerpo, a partir de ese pivote conceptual que sí para mí es muy fundante, que es la oposición entre extensión e inextensión. Y precisamente su manera de interrogar ese dualismo es a partir del tacto. Y dice, lo que yo no entiendo, está todo bien, la mente es inmaterial, el cuerpo es material, pero ¿cómo se tocan? Si todo el tiempo experimentamos que si deseamos algo nos mueve el cuerpo, y logra arrinconar a Descartes a partir del tacto. Y eso para mí era como hasta que Descartes reconoce cierta extensión al alma en esa carta de junio de 1643, que es como un cimbronazo en el edificio cartesiano. Y de ahí, para mí lo más interesante no ha sido, bueno, entonces hacer una nueva teoría del cuerpo, realmente no es lo que yo hago, y no es, me parece lo interesante, sino ver dónde están las brechas, ¿no? Y las fisuras dentro del edificio dualista, del dualismo cartesiano, y sobre todo en lo que me pareció importante insistir es que tal vez el gesto que más heredamos del cartesianismo no es tanto esa definición del cuerpo o de la mente, que después igual tiene sus muchas consecuencias, sino que es lo que llamo una suerte de hábito atávico que hemos heredado en las sociedades occidentalizadas, que es hacer de toda diferencia una oposición y de toda oposición una jerarquía. Es decir, de la simple constatación de que es cierto que en nuestra vida experimentamos que hay dimensiones, por ejemplo, materiales e inmateriales, ¿no? Con el reparo de saber que siempre está acompañado del imaginario, de qué imaginamos como materialidad y como inmaterialidad. Pero bueno, tenemos experiencias diferentes, ¿no? ¿Por qué hacer de esa diferencia una oposición, ¿no? Tal vez el músculo más entrenado del dualismo cartesiano que sigue, digamos, operando en nuestras maneras de vivir y de pensar, es que ante
la constatación de una diferencia, inmediatamente el hábito es oponerlas, es decir, definirla una por no ser la otra y la otra por no ser una. Es decir, pasar de la constatación sensible de una diferencia a una oposición ontológica. Es decir, para definir esas diferencias, entonces voy a oponer una a la otra, ¿no? Que es, en vez de decir, bueno, hay cosas extensas e inextensas, no. Todo lo que es extenso es justamente lo opuesto a lo inextenso y todo lo inextenso se va a definir como, no, como oposición al cuerpo, ¿no? Inmediatamente en esa oposición, podríamos decir ontológica, se le suma una jerarquización, una valoración de una por sobre la otra. En este caso, digamos, una legitimación de todas las operaciones y las producciones de pensamientos que pasan por una sobrevaloración de lo inextenso sobre lo extenso y lo que podemos llamar una desvalorización del plano material y del plano corporal de la experiencia vital, ¿no? Pero tal vez más que una definición de cuerpo, lo que heredamos es ese gesto, esa concatenación aparentemente naturalizada de hacer de toda diferencia una oposición y de toda oposición una jerarquía. Me lleva a dos lugares la respuesta que me ofrece. En primer lugar, simplemente señalar que el ejercicio que usted hace de genealogía de este dualismo mente-cuerpo y cómo lo lleva usted a lo extenso y lo inextenso a través de la correspondencia entre Descartes y Elizabeth de Bohemia me pareció absolutamente fascinante. Yo creo que, al menos en el Estado español, Elizabeth de Bohemia es una filósofa muy desconocida. Yo no sé si su obra está siquiera traducida al castellano. Era desconocida para mí, al menos, y efectivamente ver el ejercicio arqueológico como las huellas materiales a través de las cuales Elizabeth de Bohemia arrincona a Descartes hasta hacerle reconocer cierta materialidad del alma, eso fue un momento para mí de 180, ¿no? Un mind blow que, simplemente por señalarlo aquí, que pues quizás Descartes no era... Bueno, Descartes fue muy anticartesiano en ciertos momentos. Y son ejercicios interesantes dentro de la filosofía que a veces tienden a quedar... quizás el relato canónico nos hace entender a los filósofos, generalmente a los filósofos, también a los filósofos y a los filósofos, pero generalmente a los filósofos como si hubiesen tenido un pensamiento monolítico, no autoidéntico, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Y ahí estas cartas de Elizabeth de Bohemia, esa correspondencia, este juego epistolar ciertamente romántico, hay cierto coqueteo evidente, me parece fascinante cómo al final la materialidad brota a través de los proyectos de inmaterialidad cartesianos. Eso me parece fascinante. ¿Cómo usted luego esta oposición que usted identifica, qué término utilizó usted, cómo de la diferencia genera una oposición ontológica, algo así, en esos términos más o menos está usted hablando, a mí me lleva a rastreo, me lleva a un lugar muy cercano a cómo se ha rescatado la lógica aristotélica y cómo se ha aplicado en la manera para organizar y comprender los distintos elementos del mundo, en donde cada objeto debe ser idéntico a sí mismo, principio de identidad, no puede ser lo que es y lo que no es, principio de no contradicción, no puede ser el principio del tercero excluido, no puede ser o es una cosa o es la otra, pero no puede ser otra, ¿no? Así se generan objetos que son autoidénticos y que no pueden ser su contrario. Problemas del directo. Vaya, qué desastre. Así es cuando se cae toda la materialidad. Sí, la materialidad brota. Brota. Sí, bueno. Menos mal que las tengo numeradas. Le decía, ¿cómo me lleva a cómo ha permeado ya no la filosofía aristotélica, porque quién sabe lo que Aristóteles escribió o dijo en ese momento, sino bueno, cómo se ha rescatado en la modernidad occidental a partir del siglo XVIII. Un segundo, voy a ordenar esto porque si no puede ser que se genere un caos. Lo que es importante es la juxtaposición de estilos entre el papel todo torcido y estas fichitas perfectas. Bueno, tan perfectas que se resbalan. Que ¿no? se resbalan. Sí, problemizas. Eso le decía, ¿no? Como que me ha llevado a esos lugares. Quisiera como por afinarlo un poco más o aterrizarlo un poco más en
en problemáticas quizás, porque cuando afrontamos esta conversación en este nivel de tecnicismo, entiendo que para muchas personas que nos puedan estar viendo en este momento o escuchando, la problemática en el cuerpo es evidente, en el cuerpo del sujeto que experimenta o que incorpora estas dicotomías, estos juegos dicotómicos, estas oposiciones ontológicas, a través de las cuales se genera la oposición ontológica por la diferencia, ¿no? Pero quizás para un público menos profesionalizado, por así decirlo, se plantea este debate en un plano conceptual que quizás alguien puede llegar a pensar que no tiene nada que ver con la opresión real o con la problemática real que afrontan las personas o los colectivos. Entonces, ya por situarlo un poco en cómo lo delimita esta cuestión, yo le preguntaría, ¿no? ¿Cómo cree usted que impacta o repercute este juego dicotómico, concretamente la oposición de lo inextenso a lo extenso, a la opresión que experimentan las mujeres y las disidencias sexuales y de género? Ok, tal vez dos cosas, ¿no? De lo que acabamos de decir para ir en esa dirección. Primero, rescatar algo de la paradoja o de la contradicción, ¿no? Que acabamos de nombrar. Y tal vez es algo que brota particularmente en nuestras vidas no profesionalizadas, que es poder reconocer todas las veces en las que, así como me interesó hacer esa genealogía de un Descartes no tan cartesiano e insistir, y estoy totalmente de acuerdo que en general en la transmisión de la filosofía se transmite un pensamiento como si fuera un cuadro en un museo monolítico y establecido. Yo creo que todas las personas que elaboraron y escribieron en algún momento justamente el motor o la fuerza vital de pensamiento siempre viene de una paradoja, ¿no? O viene de una contradicción de la que no necesariamente tenemos que salir, sino que es la fuente, digamos, es eso que nos fuerza a pensar, ¿no? Y yo creo que muchas veces en la vida cotidiana lo que nos fuerza a pensar o lo que nos fuerza a cambiar algo es esa sensación de estar en contradicción, de estar en una situación paradójica donde a la vez siento una cosa y siento su contrario. Y creo que eso es una sensación mucho más común de lo que puede parecer o de lo que solemos pensar desde la filosofía, que cuando estamos, como decía mi mamá, y parece que lo decía Nietzsche también, el culo entre dos sillas, ¿no? Esa sensación de vivir el culo entre dos sillas, de pertenecer a mundos distintos, de ser siempre sapo de otro pozo, ¿no? Todas esas expresiones creo que son momentos donde estamos forzadas y forzadas a pensar otra cosa. Y yo creo que eso es un momento filosófico particular y que incluso a Descartes le pasó, ¿no? Como algo así sería. Y por otro lado, en relación con la última línea o la última pregunta, o sea, se podría decir mucho, 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 pero creo que lo más evidente o lo más primero así que podemos rescatar es que en general, digamos, em, las ilegitimaciones a pertenecer, digamos, o a participar de la cosa pública o de enunciar la voz o de ser escuchada la voz que enuncia desde, eh, eh, podemos, digamos, de la discriminación que puede haber hacia voces que emanan o de personas porque son infantes, ¿no? Pienso en el adultocentrismo como no tomar en cuenta la voz de un infante, que precisamente se define por no tener voz, ¿no? Infante, o de las personas socializadas como mujeres, o de las personas racializadas con la historia colonial y racista, o de las personas de la disidencia sexual. En general, todas esas, digamos, categorías no reconocidas están demasiado relacionadas con su cuerpo, ¿no? Es decir, hay una voz que está demasiado atada a lo extenso de la vida, ¿no? Demasiado material, no, cosas que escuchamos en el día a día, digamos, ¿no? Habla, no, pero se comporta así o habla porque es lo que le pasa por el cuerpo, tiene demasiado cuerpo, tiene demasiado corporalidad. A veces se ha figurado como demasiado animalidad, ¿no? Es decir, esa animalidad, esa infantilización, esa mirada exotista incluso sobre lo salvaje o sobre lo femenino, siempre está atado a un demasiado cuerpo, ¿sí? A un demasiada cercanía, y lo uso a propósito, con lo que le pasa a su cuerpo, y entonces
no se puede reconocer como la enunciación de una voz racional, ¿no? Podríamos decir que cierta herencia de ese dualismo es una diferencia, oposición y jerarquización entre racional y sensible, ¿no? Entonces, esa sensibilidad, que es uno de los argumentos principales para no prestar atención a esas voces, creo que es una herencia directa de la oposición entre cuerpo y alma como extensión y inextensión, que ha fabricado la legitimación, ¿no? Los mecanismos de dominación en cuanto legitimación de ciertas voces y atención de escucha a ciertas voces. A ciertas voces. Me hace reflexionar, yo cuando leí su trabajo e intenté afrontar con seriedad filosófica y pensar personalmente a propósito de cómo ha impactado esta oposición de lo extenso y lo inextenso, me he dado cuenta que si bien en alguna ocasión he visto teóricas estipulando cómo estos juegos de dicotomías tan perversos dependen de una manera muy evidente, bueno, quizás no tan evidente para algunos, pero a mi juicio muy evidente de la idea de naturaleza, cómo ciertos cuerpos se naturalizan, ¿no? Y así, ahí se genera un naturaísmo, ¿no? A partir de un naturaísmo que asume la justificación de lo natural por parte del humano, se trata de justificar la dominación de todo aquello asociado con la naturaleza por todo aquello asociado con la capacidad de trascender a la naturaleza. Yo veo ahí y veo una potencialidad muy clara en su propuesta, en que no solamente estas dicotomías dependen de la naturaleza y en última instancia del naturalismo, sino que incluso la naturaleza depende de esta dicotomía extenso-inextenso. Podríamos hablar así de una especie de extensionaísmo, a través de lo cual se trata de justificar la opresión y la atribución de los valores negativos en estos juegos dicotómicos por medio de la capacidad de extenderse, ¿no? de extenderse en el espacio. Ahora hablaremos de la categoría del espacio, ¿no? Pero como usted dice, de su cercanía a lo material, ¿no? También me ha hecho pensar, aunque sería un pequeño volantazo a la dirección que estamos tomando, pero por no dejármelo en el tintero, cuando retoma usted esta cuestión de la contradicción, efectivamente creo que, si bien es cierto que en la filosofía occidental hubo un momento en el que la contradicción ganó popularidad, estoy pensando en este existencialismo con filósofos como Sartre, Camus, incluso con Kierkegaard un poco antes, ¿no? Donde se apostaba por la contradicción, específicamente Camus y Kierkegaard apostaban por la contradicción. Creo que eso fue un momento muy fugaz. Y que la contradicción luego volvió a estar absolutamente delimitada a un espacio de desecho, ¿no? De aquello que se debe evitar. Yo recuerdo mis clases de las asignaturas de lógica cuando estudiaba en la universidad, que nos enseñaban a evitar la contradicción. Justo, y yo recuerdo preguntarle al profesor, pero ¿y qué pasaría si yo la buscase? ¿No? ¿Cómo formalizamos el abrazo a la contradicción? Nunca nadie me lo respondió, no sé si se puede hacer, ¿no? Sí, usted reconoce y en esta dirección que estamos tratando de tomar juntos, descansamos en la idea del tacto. Descansamos en la idea del tacto y en la cuestión de la materialidad. Estábamos cuestionando ese resquicio a través del cual Descartes parece atribuirle cierta materialidad al alma, y estábamos pensando en el tacto como esa palanca, esa categoría que de alguna manera yuxtapone o permite constelar lo extenso frente a lo inextenso, y así el alma frente al cuerpo. Me he tomado la libertad, la licencia de extraer un pequeño fragmento de una de sus obras, de Perder la cara, en la que usted habla de esta cuestión de manera muy explícita, y en la que usted también rescata ese concepto del espacio que yo acabo de mencionar, ¿no? Cuando hablamos de la extensión como aquello que ocupa el espacio, usted hace un giro muy interesante desde que pensar el espacio no tanto como el soporte que es ocupado o como el contenedor que es llenado, sino como una relación. Le voy a leer, si usted me lo permite, este pequeño fragmento y a ver cómo lo podemos comentar, cómo lo podemos abordar.
dice usted en su obra de 2021 que pensar la espacialidad como relación más que como soporte es uno de los efectos de palanca que permite trazar y seguir algunas vías de escape del dualismo en torno al tacto. En aquello que de hecho fuerza a concebir los límites como relaciones, en el sentido pleno del término, toda una materialidad que ya no debe su definición exclusivamente a un extenso opuesto a su absoluto inextenso, y el individuo como un proceso de individuación sobre el límite mismo. Si el tacto es relación que no se deja definir por una proximidad obligatoria, que se opondría a un distanciamiento, redefine el límite tanto como la espacialidad. El límite no es una frontera que separa una interioridad de una exterioridad predefinidas, y la espacialidad no es el soporte que garantiza la medición de las distancias. Pensar el tocar como relación, dice usted, es poner en juego, por ejemplo, al nivel de la piel, reconocer, pensar, inventar todo un pensamiento práctica de exploración de ese órgano cuya relacionalidad hace de él un límite topológico. La piel no tiene dirección puramente orgánica ni centro del órgano. Así puede, al borde de la paradoja, rescatando esta cuestión que veníamos comentando, ser límite y relación, y no el resultado de una interioridad o exterioridad a priori. Bueno, podríamos hablar un poco de este fragmento. Me parece que condensa muy bien muchas de las cuestiones que estamos comentando ahora. Es ciertamente denso filosóficamente, hay un montón de categorías que me interesaría señalar. Como no podemos estar aquí toda la mañana, lo haremos de una manera así un poco somera, ¿no? Pero, en primer lugar, profesor Bardet, ¿en qué sentido, cómo piensa usted el espacio no tanto como una relación, ¿no? Ese giro que usted le provoca el espacio, que venía siendo pensado como contenedor, como soporte, usted lo empieza a pensar sí, lo empieza a pensar o nos invita a pensarlo como una relación. ¿A qué se refiere usted con ello? Tal vez una manera de vuelta, ¿no? De narrar, me doy cuenta que tengo un pensamiento cada vez más viejo, cada vez más genealógico. Precisamente porque en esa constatación de la centralidad del pivote entre extenso e inextenso que me ha parecido, una vez más constatando esa diferencia, vuelta a oposición, vuelta a jerarquía, hay una cuestión estratégica, ¿no? Que muchas veces me he topado en esa estrategia o en otros acercamientos estratégicos, de decir, bueno, entonces invertamos, ¿no? Si ha sido sobrevalorado, digamos, lo racional por sobre lo sensible o lo mental por sobre lo corporal, entonces hagamos una gran apología del cuerpo, hagamos una gran apología de la sensibilidad por sobre, ¿no? Por sobre lo otro. Y me ha traído siempre mucha sospecha de que esa mera inversión no cambia nada del fondo, del telón de fondo que permite ese gesto de diferencia, oposición y jerarquía. Y de alguna manera, el telón de fondo que soporta esa oposición entre extenso e inextenso es cierta concepción de la espacialidad como medición de distancia, ¿no? Eso Federici lo cuenta muy bien, digamos, ¿no? Como el cercamiento de los campos ha sido esa espacialidad que permite determinar la propiedad privada de la tierra, es contemporánea de la fabricación de ese cuerpo moderno como máquina de producción precapitalista y capitalista, ¿no? Entonces, lo que permite, la base que permite oponer extenso a inextenso es hacer del espacio un soporte de medición de distancia. Y podríamos decir que todo el proyecto patriarcal, todo el proyecto colonial es reducir el espacio a un plano de medición de distancias, ¿no? Y es sobre esa base que el cuerpo va a poder ser definido a partir de su extensión, que es la fuente de imaginación de lo que es la materia, y que entonces el cuerpo terminaría, ¿no?, en el límite de la piel. Entonces lo que es cuerpo es ese pedazo extenso y todo lo demás no es cuerpo. En la vida cotidiana sabemos que nuestro cuerpo, que hay veces sentimos cosas que no están tocando nuestra piel, que tenemos
vida corporal por fuera de los límites de la piel, que tenemos sensaciones que están por, ¿no? Como, y que entonces, ni que hablar en otras culturas donde el cuerpo no termina en ese límite de la piel. En ese sentido, empecé a rastrear todas las experiencias del tacto, o del tocar, más bien dicho, ¿no? Que pueden ser del tocar sin contacto, donde básicamente todo el tiempo experimentamos ser tocadas por cosas que no están tan cerca. Tengo un ejemplo que nunca falla, ¿no? Fuiste a una fiesta y entra la persona que más te gusta en ese momento y sentís esa entrada sin tener ni que verle ni que te toque la piel, ¿no? Y hay ahí como un estremecimiento, un tocar a distancia, que desconoce más bien la cercanía o la distancia como modo de organización del tocar, ¿no? Entonces, un poco a partir de eso ha sido como rastrear y relevar e intentar dar cuenta o dar consistencia a un pensamiento desde, digamos, esas relaciones corporales que exige que el espacio y que la espacialidad y la temporalidad, porque va de la mano, sean otra cosa que líneas de medición o de cantidad de tiempo o de cantidad de espacio. Pero va totalmente de la mano. Es decir, ese espacio como medición de distancia es el fondo, es la base que ha permitido hacer de la oposición entre extensión e inextensión la definición, ¿no? De lo corporal o sea, del cuerpo y de la mente. No sé si he logrado resumir esa búsqueda. Y entonces nuestra consideración por pensar desde los cuerpos o entre los cuerpos, o lo que yo después llamé más entre los gestos, tiene que producir o va produciendo o va emanando de toda esa búsqueda otros imaginarios de la materialidad que no se define por o es extenso o es inextenso, sino que empieza a haber juegos de materialidades, ¿no? Y efectos de materialidades que no tiene por qué contestar al imperativo categórico de y extenso o inextenso. ¿Se entiende? Sí. Es muy rápido, ¿no? Pero bueno, es el tiempo que tenemos. No, está bien, ha sido como una píldora de fenomenología en 3 minutos y medio, ¿no? A mí me lleva a muchos lugares, igual que su obra, esta disertación que usted me propone, me lleva a las críticas principalmente a las críticas que la filósofa Karen Barad hace a lo que ella llama las filosofías de herencia euclídea. Y cómo ella propone sus topologías del poder, un concepto que usted usa aquí también cuando habla de la topología, ¿no? Yo también me he percatado como incluso en la filosofía feminista, más centrada en cuestiones relacionadas con el espacio, hay una dependencia absurda en ciertos momentos a esta manera de entender el espacio como contenedor, como soporte, ¿cómo se diría? Como intuición pura, preexistente a la experiencia, ¿no? Lo que Karen Barad habría llamado esta herencia de las geometrías euclídeas y bueno, de la estética trascendental kantiana. ¿Y a dónde quería yo llegar con...? ¿Cómo yo he visto yo esta dependencia en algunas teorías feministas? Pues, por ejemplo, metáforas muy populares, como es la metáfora de la intersección en el tráfico, cuando esta feminista Kimberly Crenshaw acuña el concepto de la interseccionalidad y habla de la interseccionalidad a través de la metáfora de la intersección en la carretera, de un accidente que tiene lugar en una carretera, ¿no? Y apela a los ejes de la desigualdad social como si fuesen vías, y el cruce de caminos como la experiencia interseccional está dando por sentado un espacio que precede a los ejes de la desigualdad, ¿no? A mí eso me parece que genera muchas controversias, como si el espacio no se viese modificado por los ejes de la desigualdad social, como si un edificio que cuenta con una rampa o no cuenta con ella no estuviese absolutamente investido por los intereses del capacitismo y no estuviese generando y reproduciendo una lógica capacitista con su más estricta fisicalidad, ¿no? Me lleva mucho a esos lugares. No sé si quiere comentar algo de esto, le puedo hacer una pregunta más. Bueno, le lanzo todo y usted me devuelve como lo prefiera. También me lleva a pensar cómo en algunas propuestas filosóficas, más que filosóficas dentro de los estudios en geografía, algunas propuestas que he leído a propósito del cuerpo como geografía.
si bien es cierto que incluso desde también he visto estas propuestas muy dependientes de estas llamadas geometrías euclideas, ¿no? De estas concepciones del espacio como contenedor preexistente a la experiencia. Me han parecido interesantes por algunas razones, ¿no? Incluso, pues si usted lo piensa, incluso desde estos puntos de vista, um, incluso pensando el espacio como soporte, el cuerpo el cuerpo humano puede ser pensado como una geografía. No hay más que pensar y tener en consideración los bichillos que están microscópicos, que están en los ácaros del polvo, que están en nuestras cejas mientras usted y yo estamos manteniendo esta conversación, ¿no? En ese sentido, nuestro cuerpo es un ecosistema que incluso desde el punto de vista de la más dependiente de estas geometrías euclideas contiene otros bichillos, otras entidades, otros seres, otras agencias. Sea como fuere, yo siempre he visto estas teorizaciones del cuerpo como geografía, en este sentido de soporte y contenedor, con ciertas deficiencias. Y también lo rastreo en mi propia experiencia, ¿no? A mi propio cuerpo, como yo soy muy alérgica a los ácaros. Entonces yo me doy cuenta que mi cuerpo está reaccionando fisiológicamente a la presencia de otras entidades no humanas que están habitando mis cejas en este momento, ¿no? Que microscópicamente anidan en el vello de mi cuerpo, ¿no? En ese sentido no es tanto como que mi cuerpo preceda a la experiencia de estas otras entidades, de estas otras agencias no humanas, sino más bien se está dando una tensión, una relación no simbiótica, porque me están generando a veces fiebres, urticarias, ¿no? Por medio de las cuales pues, estas materialidades se coproducen y coemergen, ¿no? Al final mi cuerpo coemerge con los efectos que estas otras agencias ejercen en él al existir a través de mi piel, ¿no? O a través del pelo de mis cejas o del pelo de mi cabeza. No sé si le sugiere, si le lleva a algún lado estos comentarios. Sí, creo que nos hemos tomado más que una píldora fenomenológica, porque no considero que mi trabajo vaya en esa línea fenomenológica, una píldora simondoniana, ¿no? Sí. Claramente nos hemos tomado esa píldora Simondón. Todo el fragmento de Perder la cara tiene mucho que ver con esa lectura en ese capítulo de Gilbert Simondon, filósofo francés, y que entonces me lleva muy rápidamente, tal vez demasiado, pero a decir que tal vez a lo que yo me acerque más que el cuerpo como geografía sería el cuerpo como membrana o como interfaz relacional, ¿no? Y por eso uno de los grandes desplazamientos ha sido pasar de pensar el cuerpo a pensar una serie de gestos, no solamente humanos, ¿no? Por supuesto, y que tal vez, así como se puede desplazar la geografía, ¿no? Como lo acabas de decir, de un estudio de un paisaje, ¿no? Desde un punto de vista externo y decir, bueno, entonces reducir la geografía a un paisaje, pero lo que está proponiendo es pensar la geografía más bien como una dinámica relacional, ¿no? Y de coemergencia o de co-construcción. Y a mí siempre muy desde las prácticas somáticas o las prácticas de danza, se me ha conformado, digamos, esa sensación y esa imagen que el cuerpo no, o sea, nuestro cuerpo y lo que llamo yo, digamos, o nuestra individuación no precede o no antecede las relaciones, ¿no? Y eso es la píldora simondoniana. Es decir, mi cuerpo es una acumulación o sedimentación, me gusta pensarlo como el limo en el fondo del río, ¿no? De todos esos, mi cuerpo se va co-constituyendo con la serie de interacciones o de relaciones que tiene y a las que no preexiste, ¿no? Y lo podemos ver muy materialmente, ¿no? La forma de mi columna vertebral, no es que hay una forma de columna vertebral a priori y que se va deformando, escoliosis y todos los diagnósticos que podemos hacer, sino que la relación gravitatoria a partir del momento en que entro en relación con la gravedad, que básicamente cuando nazco, la relación gravitatoria, una relación física extremadamente básica, podríamos decir, va co-construyendo la materialidad misma, por ejemplo, de mi columna vertebral, a partir de la manera en la que me muevo en el mundo, ¿no? Es decir,
Y ahí estamos al borde del lenguaje porque todo el tiempo tenemos que usar una forma activa y una forma pasiva de cada verbo, ¿no? Porque esa co-construcción exige ralentizar muchísimo el pensamiento y ralentizar muchísimo el habla, porque si queremos ser consecuentes con esa idea de coemergencia que acabas de traer, entonces tenemos que tomarnos el tiempo de narrar de otra manera los procesos, donde no vamos a saber de antemano o no vamos a contestar, no vamos a someternos al imperativo, otro imperativo categórico que es y activo o pasivo. ¿Sí? Es decir, es una activo-pasividad o pasiva actividad de coemergencia, donde efectivamente lo que llamo mi cuerpo es una suerte de agencia-acumulación de una serie de relaciones. ¿Sí? Eso es a lo que puedo llegar, es lo que puedo llegar a contestar a esa pregunta del cuerpo como geografía. Sí, en la medida en que lo pensamos como relacional. Eso es. Y relacional no entre elementos ya establecidos, sino una relación de relación, ¿no? Es como... Creo que hasta ahí, porque además si no vamos a... Ya, puede que nos estemos extendiendo mucho. Hablando de extensión. Hablando de extensión, solo si quisiera ponerle la guinda, el lacito a este paquetito que hemos, simondoniano, que hemos generado aquí, querría preguntarle, bueno, leyendo su obra y viendo cómo diserta y conflictúa esta dicotomía que venimos rescatando aquí del extenso frente a inextenso, usted rescata también la crítica al oculocentrismo. Si quiere comentar un poco de ese concepto, que también pienso que quizás pase a veces desapercibido en la teoría feminista. Sí, tal vez muy rápidamente, creo que cuando dice conflictúa, es efectivamente eso, lo uso varias veces, ¿no? Y en todo caso, hacer del pensamiento o del ejercicio de pensamiento que estamos haciendo, o el ejercicio de pensamiento que intento hacer en mi trabajo, todo salvo una pacificación. ¿No? Todo salvo una pacificación. Es decir, frente a esos conflictos o a esas paradojas que emergen, intentar sobrevivir pensándoles sin necesariamente pacificar o llegar a una nueva teoría pacificada ni del cuerpo ni del espacio, digamos. Y en ese sentido, esa genealogía que hice en Perder la cara hacia los efectos de cierto dualismo y las prácticas de tacto como palancas, se ha metido con el oculocentrismo muy rápidamente y después lo podemos seguir conversando durante el día. El oculocentrismo es una palabra, digamos, que además ha atravesado bastante las críticas ha sido forjado por muchas críticas feministas que en general condenan a lo visual, ¿no? Por sobre los otros sentidos, ¿no? Una de las operaciones, digamos, del dualismo ha sido para conocer bien las cosas tenemos que tenerlas a una buena distancia para poder mirarlas objetivamente, ¿no? Voy muy rápido, pero considero, y mi interés ha sido más que condenar el sentido visual para, por ejemplo, ensalzar el sentido táctil, ha sido rastrear las mezcolanzas, las hibrideces, el enchastre permanente que hay entre tacto y mirada. Y reivindicar ese enchastre. Por eso digo, no es una pacificación, ¿no? Esa mezcolanza, ese embarrado que estamos entre tocar y mirar, ¿no? Y podríamos decir que hay una empresa moderna, una empresa colonial, una empresa patriarcal de higienizar tacto y mirada, de que mirar siempre es a distancia y tocar siempre es de cerca. Eso ha sido la fábrica oculocéntrica de nuestros cuerpos, donde mirar es siempre frontal, sí, para hacer foco y determinar un centro de una imagen, ¿no? Son las tres categorías, los tres criterios, digamos, del oculocentrismo. Pero en realidad en nuestra vida siempre miramos un poco borroso. También hay un sentido visual de las partes más liminales, vamos a decir, del campo visual, etcétera, etcétera. Entonces hay más enchastre y más mezcolanza entre tacto y mirada que lo que la fábrica oculocéntrica de nuestros cuerpos nos quiere hacer pensar. Y ahí permite rastrear y permite dar voz, o más bien escuchar, lo que se produce y lo se expresa en esos claroscuros, en esos borrosos nítidos o en esas zonas liminales. Así muy rápidamente.
Muchas gracias. Voy a ser prudente y voy a, para ir dando cierre a este conversatorio inicial de esta jornada extensa que nos depara. No quisiera dejar ¿cómo decirlo? Tanto Simondón me ha dejado todavía Nos tomamos pensando. la píldora. Estoy todavía pensando en el oculocentrismo. No quisiera dejar de pasar la oportunidad de tenerle aquí para preguntarle, pues, hacerle alguna pregunta un poco más contextual. Am, eh, Sabemos que desde 2023 Argentina está viviendo un contexto político convulso, complejo, por la llegada al poder de Javier Milei. Sabemos que la llegada al poder de Milei ha tenido un impacto directo en la opresión sexista y LGTBI-fóbica que se vive en el país de Argentina, con la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y los recortes en prevención y en programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género. Yo querría hacerle una pregunta así en clave geopolítica, muy abrupta también, muy rápida, para dar cierre a este conversatorio. Es que si podría de alguna manera darnos alguna pincelada de qué manera pues los movimientos feministas, transfeministas y queer están contestando y resistiendo a esta situación, así como también, pues, a través de su experiencia, como usted dijo antes, con el culo entre dos sillas, con la lengua entre dos mundos, pues, ¿qué claves consideraría usted fundamentales para que los movimientos feministas y queer podamos seguir sosteniendo pues, la potencia transformadora que nos constituye y que nos inviste y seguir abriendo horizontes emancipatorios y generando resistencias reales en este presente geopolítico mundial tan convulso? Bueno, primero decir que es obviamente una pregunta que mueve y que conmueve fuerte. Muy rápidamente, que es muy difícil, porque precisamente creo que si hay una cosa que requiere es tomarnos el tiempo de la urgencia y evitar esa paradoja en la que parte de, digamos, del ejercicio fascista del poder es claramente meternos y que fuimos preparados por todas las políticas neoliberales antes de eso. Yo creo que es muy importante hacer genealogías de que no es que de un día para el otro llega Javier Milei al poder, sino que son continuidades, digamos, entre gobiernos neoliberales y el fascismo actual, y que nos exige, nos pone en una situación de urgencia cotidiana, ¿no? Urgencia económica, urgencia de supervivencia, que nos quita el tiempo del pensamiento y que nos pone en ese jaque, ¿no? De tener que tener la urgencia de tomarnos el tiempo, ¿no? Y creo que eso es lo que vitalmente es lo más difícil de vivir en esos contextos, como ha sido también Brasil antes, etcétera. Para mí es muy importante igual decir que esos procesos de fascización en el sur no los podemos desvincular, digamos, de lo que pasa en el norte global. Y que para mí es muy importante, por precisamente vivir el culo entre dos sillas, evitar una suerte de mirada miserabilista desde el norte sobre, uy, esos pobres países del sur donde retrógrados que de alguna manera acaeció el fascismo, sino decir, es un proceso de fascización global y es por tener el privilegio en el norte de que ese fascismo mucho más histórico como modo de ejercicio, del gobierno sea suavizado de alguna manera, así como las políticas neoliberales han sido suavizadas, las privatizaciones en Europa toman un poquito más de tiempo de lo que se ejerció como brutalidad de las privatizaciones o del desmantelamiento del Estado en el sur. Pero una cosa no va sin la otra. Es decir, ese privilegio de la ralentización de un fascismo histórico en Europa se paga con esas aceleraciones en el sur. Javier Milei no llega al poder sin el acuerdo y el apoyo, por ejemplo, del FMI, y quedó muy claro en las últimas semanas, donde Estados Unidos y el FMI salieron al rescate de la bancarrota que estaba por suceder en Argentina. Es decir, es una política internacional que hace que Javier Milei llegue al poder y no es una pequeña retrógrada situada en los países del sur. Eso para mí es como muy importante aclararlo. Entonces las responsabilidades son globales y son compartidas. Eso por un lado. Y creo que
creo que muy rápidamente uno de los signos para mí del presente, una de las capilaridades que nos sublevan la piel precisamente en este momento, y más con lo que desde ayer, o sea, desde hace 2 años y medio, desde hace 25 años, desde hace 1947, está pasando en Palestina. Claramente una de las sublevaciones del momento es que es imposible pensar nuestros movimientos transfeministas y queer sin pensar en términos de antirracismo y de antifascismo, ¿no? Creo que hay un forzamiento que tal vez siempre ha estado, porque creo que siempre fue necesario, pero tal vez se revela más pregnante todavía hoy en día. No podemos pensar, digamos, nuestras prácticas y nuestras políticas feministas y queer sin pensar en términos de antirracismo y de antifascismo. Ha sido una de las prácticas o una de las alianzas que hemos atravesado este año en Argentina con digamos, lo que fue después del discurso de Davos. Milei da un discurso en Davos donde básicamente dice que todas las personas homosexuales somos perversas eh, y, y se me fue la palabra porque no quiero ni pensarlo, y pedófilos en potencia, y ha habido ahí una agitación de un pánico sexual muy fuerte, a la vez que una legitimación de los actos de violencia, del microfascismo ambiente. Solo para hacer una genealogía muy corta, pero hace 1 año y medio, muy cerca de mi casa, mataron a 3 lesbianas en un atentado así de un vecino en un hotel de vivienda. Hace una semana mataron a 3 pibas en un femicidio horrible en Argentina. Es decir, hay un despertar, ¿no? o un pasaje al acto dentro de la sociedad de esos crímenes de odio, fomentado y alimentado por un discurso estatal y apoyado por la desaparición total de los espacios de contención, de las líneas de telefónicas por violencia, bueno, de la posibilidad de recurrir a algo, pero también por un empobrecimiento total de la vida, ¿no? Es decir, por una acentuación total de las desigualdades económicas y políticas racistas que siguen atravesando absolutamente la sociedad. Por eso creo que más que nunca el movimiento transfeminista y queer está llamado no a hacer alianzas, sino a registrar que ya está todo mezclado, ¿no? Hablabas de la interseccionalidad. Yo creo que la teoría de la interseccionalidad llegó muy a posteriori, digamos, de la evidencia de los cortes de clase y de los cortes de raza, y del corte económico que atraviesa nuestras políticas del deseo. No es primero lo económico y después el deseo. No, está todo mezclado de entrada, ¿no? Y creo que estamos en un momento donde está claro que lo material y lo inmaterial, para volver al principio de nuestra conversación, de que no podemos seguir teniendo que pensar si priorizamos lo material o lo inmaterial, si priorizamos lo económico o el deseo, sino que sabemos que está todo mezclado y que tenemos que llevar esa lucha de manera totalmente articulada. Muchísimas gracias, profesora Bardet. No tengo nada más que decir. No, gracias por la invitación y por la conversa. A usted. Espero haber estado a la altura del conversatorio y, bueno, muchas gracias a quien nos haya estado viendo desde donde sea. La jornada continúa a lo largo del día de hoy en la Universidad de Oviedo. Muchas gracias.